Mercedes Arce y soy de una asociación que se llama Parque Sí en Chamberí. Nosotras surgimos por el canal y nuestro objetivo siempre es recuperar las zonas verdes del canal. Y tengo una buena noticia que daros, porque van a abrir, llevamos 12 años o 10 o no sé cuántos pidiendo que abrieran la fuente del río Lozoya, en Bravo Murillo 49, y finalmente van a abrir la fuente y van a poner bancos, van a poner unos arbolitos y se va a crear delante de la fuente del río Lozoya una pequeña zona estancial verde, una pequeña placita, pero bueno, yo creo que disfrutar esa fuente es muy importante porque es big. Bueno, esa es la pequeña noticia. Ahora ya paso a hablar de la Casa de la Cultura. Estáis en la Casa de la Cultura, que es una casa, como bien su nombre dice, de cultura y de actividades, ¿no? Esto se ha conseguido gracias al trabajo de los vecinos. Los vecinos queríamos tener un sitio donde hacer estas actividades que a nosotros se nos ocurre, y es muy difícil, hay muy pocos sitios para hacer actividades. Entonces, hemos alquilado este local entre los vecinos y pagamos una cuota mensual y entonces mantenemos el local. Si alguno se quiere apuntar a la Casa de la Cultura, está abierta la suscripción. Y os animo a que os apuntéis a la Casa de la Cultura y colaboréis con la Casa de la Cultura, porque cada uno puede hacer una actividad. Si alguien quiere hacer una actividad, viene aquí a la Casa de la Cultura. Oye, pues yo sé, por ejemplo, como de la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, que tengo un amigo que sabe mucho de eso. Tengo un amigo que quiero que cuente esto. Pues lo organizamos y como contamos con Paco, que es una maravilla, pues organizamos esta tarde. Bueno, y ahora ya voy a hablaros de Paco, que no sé ni qué decir de Paco, porque, bueno, Paco es una persona que es profesor de la universidad, de Historia de la Ciencia, pero una de las cosas, bueno, tiene cantidad de libros publicados, artículos, da conferencias, yo creo que todo el mundo, tengo la suerte de que me mande las cosas que hace y entonces le aplaudo casi todos los días, porque cada día me manda una cosa diferente, ¿no? O sea que intelectualmente y como profesor tiene un alto prestigio. Pero yo lo que quiero destacar de Paco es una cosa que yo creo que él lo dice muchas veces, que la universidad, aparte de dar clase en los colegios, en la universidad, tiene que difundir la cultura. Y Paco es un gran difusor y difunde mucho la cultura por todos los lados, no solamente dentro de la universidad. Y eso yo creo que es una cosa, Paco, que lo valoro muchísimo y además te lo agradezco porque por eso te tenemos aquí. Yo conocí a Paco porque él es un gran defensor de una figura que se llama Torres Quevedo, y en Santander, que los dos somos cántabros, pues dio una conferencia sobre el Betty High y Torres Quevedo, y resulta que nosotros aquí en Chamberí hemos luchado mucho por el Betty High. Betty High ahora se ha abierto y es una joya, pero eso ha sido una lucha de una plataforma vecinal que se llama Salvemos el Betty High, que los vecinos hemos muchos años trabajado en ella, ¿no? Y entonces cuando yo vi Torres Quevedo, digo, y el Betty High, digo, ¿qué es esto? Y resulta que es que Torres Quevedo, la mayoría de sus inventos, ya no lo contará Paco, los hizo aquí en Chamberí. O sea que tenemos ese honor de que Torres Quevedo, la mayoría de los inventos que hizo, los hizo aquí en Chamberí. Ya os dejo con Paco, que él os va a hablar de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos con una pregunta. ¿Puede pensar una máquina? Bueno, la pregunta no es exactamente mía y tampoco es que sea exactamente de Turing porque ya se había hecho antes, pero todos la asociamos a Alan Turing. ¿Por qué? Bueno, pues Alan Turing escribió algunos artículos, se publicaron algunos en revistas que ahora veremos y otros quedaron en forma de, no manuscrito, sino mecanografiado, pero decimos que manuscrito, sin publicar. Y con el tiempo pues fueron saliendo. En concreto de fondo pues tenéis este, Maquinaria Inteligente. Ya el título nos está diciendo de qué va. Esto es una conferencia que dio en 1947 en Londres para el Instituto Nacional de Física y lo que se proponía, pues lo estáis leyendo. Me propongo investigar la pregunta de si es posible que las máquinas muestren comportamiento inteligente. De nuevo, queda como una pregunta. ¿Será posible? Normalmente se asume, en 1947, 1948, que eso no es posible. Pero claro, si empezamos diciendo que eso no es posible es porque el resto de las páginas que vienen a continuación pues van a intentar más o menos decir por dónde irían las posibilidades, ¿no? Bueno, esto quedaba en principio como un manuscrito en un workshop para profesionales y decide publicarlo en una revista no de ingeniería, sino en una revista de psicología, Mind, la revista Mind, de filosofía y psicología, psicología y filosofía. Y el título que le da es Máquinas de computar e inteligencia. Es decir, ya sabemos de qué va la cosa.
Si lo que queremos es hablar de máquinas que de alguna manera asemejen el pensamiento humano, pues ciertamente si son capaces de realizar cálculos, pues están haciendo algo parecido a lo que hacemos los humanos, calcular. Y entonces vamos a ver el comienzo, el primer párrafo. Propongo que consideremos la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Bueno, lo voy traduciendo al castellano. Bueno, esto sería una pregunta interesantísima, pero lo primero que habría que hacer es definir qué es una máquina y a continuación definir qué es que una máquina piense. Y aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo no sé qué es una máquina. No puedo definir qué es una máquina y por tanto ya definir qué es que una máquina piense, pues ya ni seguimos, ¿no? Pues podemos hacer una encuesta. Hacemos una encuesta, le preguntamos a los profesionales y a ver después qué resultados nos da. Pero tampoco nos íbamos a poner de acuerdo porque no hay los que vayan a opinar lo mismo. Entonces, como esto no tiene sentido, lo que voy a hacer es cambiar la pregunta por el imitation game. Bueno, pues no está mal. Pero nos estás estafando. Si has dicho que vas a hablar de si las primero de máquinas de calcular inteligencia si y me lo cambias por el imitation game, pues no sé, como que... Bueno, pues hay unos manuscritos que encontramos en castellano, que ya no haría falta que lo tradujese, de más o menos 1911-1912, ensayos de automática, introducción, y que empieza diciéndonos un autómata desde el punto de vista etimológico, que sigue diciendo... Vamos a ver, yo creo que habría que crear un cuerpo de doctrina, la automática, que examinará y comparará las soluciones ideadas, estudiadas desde un punto de vista teórico, y dice, se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y es este un error fundamental. Bastaría que fuese inteligente su constructor. Estamos hablando de 1911, 1912 y está escrito en castellano, español. No en inglés, en 1950. Bueno, pero si se queda en manuscrito, pues pasaría que lo identificaríamos con ese individuo que allá por el Renacimiento dejaba todo en manuscrito y metido en un cajón y que luego hubo que descubrirlo 500 años después, 400, que se apellidaba Da Vinci, ¿no? Su localidad de nacimiento, ¿no? No, que este escribe en español, no es italiano. Entonces este transforma esas notas en un tratado. Uy, ¿cómo se titula? Ensayos sobre automática. Su definición, claro, es que Alan Turing no definía. No, este entiende que si tenemos que hablar de esto hay que definir, ¿no? Y luego, claro, hombre, dentro del libro vas a meter las máquinas. Entonces puedes hacer una extensión teórica de sus aplicaciones. Pero habla obvia. ¿Lo que hacía Leonardo da Vinci? ¿Que se quedaba en manuscrito y no construía nada? No, este es una máquina. ¿Y qué dice el tratado? Pues lo primero de todo, ¿qué es un autómata? Pues tradicionalmente, pues uno que imita un movimiento. No, pero hay otros mucho más importantes, que son los que ofrecen eso, que imitan. Imitation Game 1950, esto es 1914. Que imitan no los gestos, sino las acciones, y a veces pueden reemplazar a los humanos. Estas máquinas, para ellas habrá que crear una nueva ciencia. Si son autómatas, pues lo vamos a llamar automática. Y va a examinar ¿a qué? A los autómatas, que son máquinas dotadas de una vida de relación con el entorno complicadita. Los autómatas, y empieza a decirnos qué es un autómata, deberán tener sentidos, termómetros, brújulas para obtener información del exterior, del entorno. Deberán tener miembros para que ellos luego puedan ejecutar acciones. Para todo eso, ¿qué hace falta? Que tengan energía, porque si no ya me contaréis. Pero nada de eso es importante. Lo importante, y ese es el objeto principal de la automática, es que los autómatas tengan discernimiento. ¿A qué os está sonando eso? 1914. Es decir, que ellos puedan, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también las que han recibido con anterioridad y han memorizado en su memoria artificial, ellos solitos ejecutar operaciones, las que sean. Es necesario que imiten, Imitation Game, Alan Turing, 1950, a los seres vivos ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciben y adapten su conducta a las circunstancias. Ya, pero ¿se queda en teoría? Pues mirad la portada de Le Matin en 1914. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Pero qué máquina? Pues vamos a seguir viendo de atrás para adelante. 1948, Norbert Wiener ha escrito un libro, Cibernética, intentando, bueno, lo vamos a ver, sobre el control y la comunicación en el animal
y en la máquina. Bueno, entre los humanos, pues los humanos somos animales, ¿verdad? No somos máquinas, entraríamos dentro pues, de la categoría de animales. Bueno, ¿de qué va esto? Pues él nos lo cuenta. Este libro resume más de una década de un programa de investigación con fisiólogos, médicos, ingenieros y demás, donde estamos intentando encontrar pues todo esto. Desde cuestiones filosóficas, el tiempo, mecánica estadística, qué es información, el feedback, qué son las máquinas de calcular y su relación pues, con redes neuronales, etc. Bueno, y llegamos ya hasta que lo podemos aplicar para el análisis de psicopatologías y sobre todo esto acaba siendo información, lenguaje y sociedad. Y dice, es al final del libro, existe una cuestión que realmente, bueno, podemos considerar que cerraría ya este libro y que es sobre sí, y con esto ya quedaría la cibernética formalmente constituida, si fuese posible construir una máquina que jugase al ajedrez. Porque claro, si hay una máquina que simula, que imita el comportamiento de la inteligencia humana, pues está claro que podría ser, aparte de las máquinas de calcular, el ajedrez. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, dicho en castellano, está puesto ahí, pero vamos, lo habéis entendido, la culminación es la cuestión de si es posible construir una máquina jugadora de ajedrez y si esta habilidad representa una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina y la mente humana, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues esta propuesta de la cibernética hace que el mundo se revolucione, porque claro, aquí hay mucha gente trabajando, y claro, es una nueva ciencia, por ejemplo, en francés. Los franceses acogen esto maravillosamente bien y deciden convocar un congreso internacional. El primer gran congreso internacional sobre todas estas cuestiones, que tiene este título, Las máquinas de calcular y el pensamiento humano. Y se convoca para inaugurarlo en París en enero de 1951. Claro, el subtítulo, pues estáis viendo, dice cibernética, el diseño de computadoras, el encuentro con las mentes. Bueno, pues esto se va a celebrar en París, este coloquio internacional, ¿y quién va ahí? Pues más ni más ni menos que alguien que nos ha regalado alguna de las primeras computadoras, el Mark I, Mark II, etc., ¿no? Bueno, no está Zuse, pero pues van a ir a hablarnos. Zuse durante la Segunda Guerra Mundial ha estado en Alemania haciendo para los nazis máquinas, que nos ha quedado secreto, pero luego se descubre, ¿no? Pues un discípulo nos lo cuenta. Y nos van a contar en el National Bureau of Standards qué es lo que están haciendo, pues máquinas de calcular. Muy bien, hasta van españoles, que también hay en España personas, Ángel González del Valle, pues que nos va a hablar de cuestiones de las máquinas que se están intentando construir también en España. ¿De qué va el Congreso? Pues lo mejor es ver cómo trasciende a la sociedad. La interpretación de la prensa, normalmente personas que tienen cultura científica, que nos lo cuentan, ¿no? ¿De verdad podrán las máquinas pensar? Los cibernéticos, así es como se llaman entonces, en ese momento, a estos, llamémosle, hoy serían informáticos, especialistas en inteligencia artificial, que todavía están buscando una expresión, van a querer responder estas cuestiones, ¿no? La máquina, en italiano ahora, la máquina y el cerebro humano, el Congreso Internacional de Cibernética. Ya sabemos que no se titulaba así, ya hemos visto cómo se titulaba, pero todo el mundo entiende que este es el Congreso de Cibernética, ¿no? Muy bien, pues aquí tenemos todo lo que está implicado. Esta ciencia estará matematizada, si queremos que sea científica, pues tendrán que ir a hablarnos de matemáticas. Y hay otro español, don Pedro Puchadam, padre de alguna manera de la didáctica de las matemáticas en España, que nos va a hablar de los fundamentos matemáticos de todas estas cuestiones. Bueno, si hacemos un recorrido por los españoles que van allí, pues está Tomás Rodríguez Bachiller, que sería el director del Instituto de Matemáticas del CSIC. Tenemos a García Santermases, que se convertirá en el padre de la informática española, tiene su museo en la Facultad de Informática de la Complutense, es el creador de las primeras computadoras, a González del Valle, como hemos visto, a Lorente de No. Lorente de No es discípulo predilecto de Cajal, es decir, es un especialista en neurocientífico y se ha ido en los años 30 a Estados Unidos y está investigando en Estados Unidos, ha trabajado con Wiener en la gestación de la cibernética y va allí desde el Rockefeller Institute a hablarnos de lo que están haciendo, ¿no? Pues hablan, como os decía, etc. Bueno, pues entonces empieza ya el congreso, ¿no? Y claro, por la tarde del día 12, de 14 a 15 horas, el invitado primordial es Norbert Wiener, claro, es el padre de la cibernética. Y allí va a ir también Gray Walter, que nos va a traer unas tortuguitas, que son unas maquinitas, una de las primeras maquinitas que hacen cosas, detectan luces, bueno, hacen cosillas, ¿no? Y esto va a pasar por la tarde. Pero por la mañana resulta
que hay unos españoles, un tal Gonzalo, que va a hablarnos de los trabajos de automatismo de la escuela española. Es decir, parece que ha habido una escuela española de automática, ¿no? Y Norbert Wiener se encuentra con que le han llevado allí una máquina para jugar al ajedrez. Norbert Wiener, que ha terminado su libro diciendo: esto que yo he contado se ilustraría si se pudiese construir de alguna manera, en algún momento, una máquina que jugase al ajedrez. Norbert Wiener juega contra la máquina y pierde. Porque la máquina gana siempre. Es un final de partida, torre y rey que maneja la máquina, y rey que maneja, el negro que maneja el humano intentando escapar del jaque mate. Ponemos las piezas para empezar, el humano levanta su rey negro, ¡pum!, se enciende la máquina y la máquina está esperando el movimiento. Claro, nos podemos creer muy listos y decir: me voy a poner ya en diagonal al lado de la torre, me la como y por lo menos tablas. ¡No! Porque la máquina detecta si no te has puesto en alguno de los escaques alrededor de salida. Y te avisa con una de las bombillas que están ahí metidas, la tapa se baja para que esto no se vea, y te dice: primera trampa. A la tercera me desconecto, así que no hagas trampas porque te voy a pillar, vamos a jugar en serio. Bueno, pues empezamos jugando en serio y la máquina, hagas lo que hagas, tú mueves, mueve, y te da jaque mate. Hagas lo que hagas, no tablas, jaque mate. Y encima habla, porque te lo va a anunciar los jaques y el jaque mate con el gramófono, ¿no? Claro, el pobre Wiener, después de lo que ha escrito, que le queda por la tarde, pues irse a llorar con las tortuguitas de Grey, porque claro, después de demostrar, o sea, en ciencia hay cosas que se puede caer en, pero la ignorancia, o sea, poner por escrito que a ver si alguien construye una máquina sin saber que eso existe. Claro, la máquina y el cerebro humano, decía la prensa. ¿Y qué es lo que ha destacado la prensa? La prensa lo que ha destacado es que están con fantasías unos y otros y hay una realidad. Y la realidad es de Leonardo Torres Quevedo, que ha construido una máquina de jugar o para jugar al ajedrez. Claro, el robot juega y gana. El primer robot de la historia se está presentando en 1951 en París. Sí, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, en el Congreso Mundial de Cibernética, ha derrotado con su ajedrecista a Sergei Tartakovsky, que es un gran maestro del ajedrez ruso-ucraniano-francés, porque vive en Francia, ¿no? Es decir, que derrota a todo bicho viviente, da lo mismo, si es que la máquina está tan bien hecha que siempre te gana. Da lo mismo que seas un gran maestro, etc. Muy bien. ¿En sueco lo queremos? Pues también. Todos los idiomas del mundo saben que allí hay una novedad. Claro que sí. El español inventó Leonardo Torres Quevedo. ¿Que lo queremos en inglés? ¡Perfecto! La máquina que juega al ajedrez, el robot que juega al ajedrez, se cabrea si le haces trampas. Te va a ganar, hagas lo que hagas. Toda la prensa, hasta España, se entera de lo que teníamos en París en 1951. Y el ABC le dedica la era de los robots, es española. ¡Viva España! Eso es. Y entonces, hasta pues en el año 52, ya hasta lo tenemos aquí, en la prensa. Y tenemos como es este señor que aparece ahí, tomando posesión de su sillón en la Real Academia Española, la de la lengua, que fue en 1920, las fotos de 1920. ¡Sí! Bueno, pero esa máquina, ¿de cuándo es? ¿De 1951? ¿De 1950? ¿De 1948? De 1923. Es el segundo ajedrecista. Y claro, Norbert Wiener tiene una oportunidad extraordinaria cuando publica la segunda edición de su libro. Y en el prólogo nos dicen: bueno, cuando escribí en la primera edición hace 13 años, pues tuve serios hándicaps y, bueno, algún error tipográfico. Bueno, creo que ha llegado el momento de corregir, de considerar el programa que yo llamé cibernética. Y, ostras, pues empezará el capítulo primero, en la introducción, citando el ajedrecista de Torres Quevedo como ejemplo. Nos maliciamos que no, ¿verdad? No hace mención. ¿Qué es lo que ha hecho? Quitar el último apartado ese donde decía que todo esto se ilustraría si hubiese una máquina de jugar al ajedrez. Pues eso es lo único que ha cambiado. Eso y dos errores tipográficos. La máquina es de 1923. Se presentó en junio de 1923 en presencia del rey Alfonso XIII en Salamanca. Y la prensa lo cuenta. Y es el segundo ajedrecista. ¡Segundo ajedrecista! ¿Eso qué quiere decir? Que hubo primero. Efectivamente, pues el primero se presentó en 1913 en Madrid. El catálogo, Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y en el catálogo pues nos lo cuentan. Y la prensa publicó las fotos de ese primer ajedrecista. Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de
de automatización usuales o posibles, claro, algunos son posibles, no los que lo tengamos ya y sea usual manejarlo, ¿no? Constituyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse automática. Y sería muy interesante, por supuesto. Pues para demostrarlo, es para lo que he construido el ajedrecista. Y claro, diréis, bueno, se quedó en España. Que no se quedó en España, que lo lleva a Francia en 1914. Porque en España pueden pensar que es un juguete, porque no entienden. No, en Francia le dedican páginas y páginas, y sobre todo, le dedican la portada de Le Matin. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre en 1914, no en el año 50 o en el 48. Esto es lo que hace nuestro español. Y ya, pero esto está en francés. Que no. Scientific American en Estados Unidos, noviembre de 1915. Publican una reseña recopilando todo lo que ha sucedido en España, en Francia, Torres y sus destacados dispositivos automáticos. ¿Y qué subtítulo estáis leyendo? Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Esto decía la revista de divulgación número 1 entonces y ahora en Estados Unidos en 1915. Eso decía la prensa. Ándale. Ándale. Bueno, todo esto le llamamos hoy inteligencia artificial, ¿verdad? Y bueno, pues como eso parecería un nombre propio en singular, pues ahora tenemos inteligencias artificiales, ¿verdad? Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT. Bueno, pues yo le pregunto a ChatGPT. O le pregunté cuando salió en el año 22 y al final del 22 y en el 23, pues allá por enero, febrero más, le pregunté, oye, el ajedrecista, pues fue un, soy Francisco, así que soy, ¿no? Un achievement extraordinario en el campo de la inteligencia artificial. ¿Puede ser considerado la primera máquina dotada de inteligencia artificial? Bueno, el ajedrecista era un singular achievement, pero oye, que existe el teorizador lógico creado por Newell y Shaw en 1956. Ya, yo te he dicho que sí es el primero. Entonces, a ver, ¿esto del lógico teoría es una máquina o un computador? Bueno, hombre, era un programa de ordenador, no era una máquina en el sentido tradicional. Bueno, luego surge Fortran, bueno, el programa está diseñado para demostrar... Sí, todo esto está muy bien, vale. ¿Habrá alguna máquina entre el ajedrecista de Torres Quevedo de 1912 y el teorizador lógico, que es un programa en una máquina de 1957? ¡Sí! En el año 57, en el año 56, en el año 57, en el año 66... ChatGPT. Qué poco listo eres, o tienes una jeta que, vamos a ver, que te estoy diciendo entre el año 12 y el 56 y te estás yendo al 57. Bueno, ¿qué era ChatGPT? Bueno, nos lo acaban de contar, ¿no? Hemos entrenado un modelo que interactúa de una manera conversacional, ¿no? Es un diálogo entre la máquina, tú le haces preguntas, pero ya lo sabes, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es una versión muy avanzada de los chatbots, ¿no? Que ya pues empezaban a existir desde hacía algún tiempo, desde los años 60 se ha intentado, que se liza y nos va contando, ¿no? Pues esto es de Wikipedia, le preguntáis de Wikipedia os lo cuentan, no hace falta que yo os lo resuma, ¿no? Y a los años 60 ya se había intentado, pues todo esto. Muy bien. Inmediatamente publicamos un artículo, en este caso en el diario Montañés, ¿verdad, Mercedes? Donde, sí, fenomenal, ChatGPT, inteligencia artificial, oye, y no os olvidéis de Leonardo Torres Quevedo. ¿Por qué? Pues porque en ese libro, Ensayos sobre Automática, nos hablaba de estas cuestiones. Es necesario, cuando es necesario un razonamiento importante para deducir de estas leyes las maniobras correspondientes. La máquina que las ejecutase, esas maniobras, parecería que razonaba por sí misma. Y esto es lo que generalmente extravía el juicio de las personas. Porque Descartes ya dijo en la era del mecanicismo, hombre, que se pueden construir máquinas que pues, asemejen el movimiento de los humanos, ¿no? De alguna manera la analogía entre máquina y persona, ¿no? Sí, pero que imiten las acciones guiadas por la razón, que pueda emplear palabras, pues quizás sí, pero responder en un sentido como los hombres más atontados pueden hacer, pero lo que no va a hacer es razonar. No va a contestarnos razonablemente, diría Descartes, pero estos son fantasías, claro, en el siglo XVII. Pero dice Torres Quevedo, bueno, pues imaginemos una máquina electromecánica, análoga a una de las que ponen, pero que en vez de tener 2, 3 conmutadores, tenga miles o millones de conmutadores, ¿no? De modo que cada conmutador tenga una posición correspondiente para cada uno de los signos de la escritura. Bueno, por supuesto, valiéndose de esto, podemos escribir la frase que nos dé la gana. Y hasta un discurso entero dependerá del número de conmutadores, del tamaño de la máquina, ¿no?
no sé si sabéis la energía que han gastado para educar, formar a ChatGPT, ni la potencia que tienen con la tecnología actual. O sea, que ha habido que entrenar mucho a la máquina. Bueno, podemos suponer que se dispara un fonógrafo sobre el cual sale la respuesta a la pregunta. Y de este modo podemos estar hablando con el autómata, discutiendo con el autómata, como si el autómata supiese lo que está haciendo, eternamente, ¿no? Ciertamente, estudiar todas las preguntas que le podemos hacer y preparar todas las respuestas nos llevaría un rato. Sí, claro, lo que les ha llevado a los que han hecho todos estos ChatGPTs y similares. Claro, con la tecnología actual, estamos hablando en 1912, 13, 14, ¿no? Bueno, por supuesto, construir una máquina que hablase de esa manera nos llevaría un rato. Sí, pero construir una máquina que imitase en todos los órganos internos, etcétera, también nos iba a llevar un rato y todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Bueno, pues todo esto está muy bien, pero sin duda el autómata, para responder razonablemente, tendría necesidad de hacer el mismo razonamiento, mientras que en este caso es el constructor el que va a pensar por él de antemano. ¿ChatGPT es inteligente? ¿O los inteligentes son los ingenieros de OpenIA, que son los que han preparado todo esto? Cientos o miles de personas, no uno solo como se propone a sí mismo, sino miles de personas trabajando con unos programas potentísimos, encadenando programas y con un consumo energético brutal. Bueno, esto decía este señor. Claro, es que hay que entrenarlo. Pero lo que está diciendo Leonardo Torres Quevedo. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? De la cibernética a la inteligencia artificial. Pues es verdad, los españoles volvieron de ese congreso de 1951 encantados. Ya sabemos a este ámbito en el que estamos todos trabajando qué nombre le vamos a dar. Por un lado tenemos cálculo automático y por otro lado tenemos cibernética. Así que vamos a crear la revista de cálculo automático y cibernética desde el CSIC. Ángel González del Valle, que se dedicaba a todas estas máquinas, ¿no? Y nos cuenta, claro, esto, ¿qué origen tiene? Pues tiene el origen en Wiener, claro, pero eso sí, protestamos. Y dice, yo protesto porque yo, Ángel del Valle, en 1948, independientemente de Norbert Wiener, yo ya había propuesto en una memoria presentada y publicada aquí en España que a esto le teníamos que llamar la inteligencia de las instalaciones. Todavía el término inteligencia artificial no existe como tal. Esto va a entrar ahora. De momento existe la cibernética, la automática, el cálculo automático, y existe esto que, claro, lo propone en español en una monografía, no le hace caso a nadie, claro, inteligencia de las instalaciones. Bueno, pues la Real Sociedad Matemática Española se anima a colaborar y hasta se crea en España la Sociedad Española de Cibernética, en 1953. Y claro, en el año 53 estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Torres Quevedo, 1852, diciembre, pues el año 53, enero, febrero, marzo, el centenario, y claro, el homenaje a Torres Quevedo, que es ni más ni menos que el precursor de todo este mundo que llamamos la cibernética. García Santos Mases, uno de los que ha ido al Congreso de Cibernética, se ha formado con Aiken en Estados Unidos. Ha estado en el año 51, 52, becado allí, y ha estado trabajando. Cuando escribe sus distintos trabajos, las máquinas calculadoras y la nueva automática, no le gusta demasiado esto de la cibernética. Él, que ha estudiado, de verdad dice, no, yo prefiero llamarlo automática, de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de las calculadoras, por supuesto, y estamos hablando de si se deben dar a estos nombres cerebros electrónicos o máquinas de pensar. Por supuesto, esto hoy le están llamando cibernética. Perfecto. Pero, oye, vamos a ver, que todo esto, cualquiera que tenga un poco de cultura, ya está todo formulado por Leonardo Torres Quevedo. Entonces, lo mismo, sí, podemos hablar de Lady Lovelace y Charles Babbage, pero eso fracasaron porque no llegaron a ninguna conclusión. Entonces, lo mismo tenemos que mirar un poquito hacia atrás. Bueno, pues ni automática ni cibernética. McCarthy y otros científicos se reúnen en Dartmouth, no invitan a Wiener, porque claro, ya si estás invitando al jefe, pues te va a oscurecer. Somos unos chavales que queremos hacer hueco, entonces procuramos que no vengan los... Bueno, Alan Turing ya se había muerto, se había suicidado en el año 54, pero no quieren a los jefes, quieren ser ellos como jovencitos y convocan, algunos mayores, otros menores, pues ese workshop de ellos mismos, y ahí van a acuñar la expresión inteligencia artificial. Si miramos las fechas de nacimiento de todos ellos, el más antiguo de todos ellos es Shannon, 1916. El ajedrecista es de 1912 y los ensayos de 1914. Bueno, vamos a ver Rochester, 1919. Minsky, 1927. Es que ni han nacido
cuando nuestro Leonardo se ha publicado lo más importante. Bueno, McCarthy del 27, ¿no? Wiener, bueno, pues ¿qué tenía? 14 años, 16 años cuando Torres Quevedo pone estas cosas. Bueno, Alan Turing nace el año que Torres Quevedo acaba su primer ajedrecista. García Santelmase, pues era un niño cuando no pudo conocer a Torres Quevedo, ¿no? Bueno, pues alguien que ha estado desarrollando en Estados Unidos todo este mundo, los años 40-50, convoca un congreso en esos años 50 sobre switching, sobre circuitos y demás, ¿no? Y bueno, pues publican las actas. ¿Y qué lleva Santelmases allí? Pues el recuerdo que si estamos hablando de switching, pues me parece muy bien, pero el origen de todo esto, de los circuitos, es Leonardo Torres Quevedo. Entonces todo esto hay que contarlo, que ustedes están haciendo cosas nuevas, pero que ya Torres Quevedo las había hecho. Esto es Harvard. O sea, que no estamos hablando de que nos quedemos en Madrid o en las afueras de Madrid, o Bilbao o donde sea, o Santander. No. Es que estamos yendo donde hay que ir a contar lo que hay que contar, ¿no? Y lo que hace es un resumen pues, de los ensayos de automática o sobre automática, para que todo el mundo entienda. Bueno, ¿cómo os estáis quedando? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y el origen? Pues esto salió desde el siglo XIX. En el siglo XIX no existía la electricidad aplicada a las máquinas, existía la tecnología mecánica. Las ecuaciones del electromagnetismo se van a terminar de formalizar en el último tercio, en el último cuarto, pero bueno, todo eso hay que proyectarlo. En la industria la electricidad todavía no se está aplicando. Es la tecnología mecánica de Charles Babbage, donde Charles Babbage ha fracasado. Y Leonardo, el nuestro, pues nos da un manuscrito como el de Da Vinci, como Da Vinci, ¿no? El italiano, florentino. Y nos dice, cualquier aparato con tecnología mecánica que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica decía él, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud. ¿A que lo estáis entendiendo todo? Pues no, porque esto requiere una formación matemática, pero no pasa nada. No es como el otro, no lo entendéis porque si está escrito especularmente, porque si va a dejar un manuscrito Da Vinci, ¿no? Pero que no pasa nada, que Leonardo no se queda en manuscrito, que si tiene en su cabeza, nuestro, una máquina, escribe un tratado, porque esas máquinas son nuevas, y si son nuevas habrá que fundamentarlas científicamente. ¿Y luego qué hay que hacerlas? Hombre, pues habrá que construirlas, porque ya me contaréis, si nos quedamos en manuscrito, malo, si lo construimos, pero, si, o sea, construimos la ciencia, pero no lo demostramos, o al revés, construyo la máquina y digo, tendré que escribir la ciencia que fundamente esas máquinas nuevas. Y eso es lo que vamos a tener. Unas máquinas que no es que sumen, multipliquen, no, eso ya lo hacía alguna máquina, no. Estas lo que hacen es resolver ecuaciones. En realidad computan funciones continuas con derivada primera continua. Básicamente tenemos que encontrar un sistema físico, una máquina que sea análoga al problema matemático que queremos resolver, de tal manera que el resultado físico que sea, la ley del péndulo, por ejemplo, podemos utilizarla pues, para medir cosas, pues la solución que nos dé sea equivalente a la solución matemática que queremos. Eso es lo que hacen las computadoras, ¿no? Y entonces Leonardo nos lo cuenta, el nuestro. Y destacar por qué fracasó Babbage. Porque Babbage quería construir un computador, diríamos, digital, discreto, con variables discretas, y es un error. Con tecnología mecánica tiene que ser de variables continuas. Tiene que ser analógico, no puede ser digital, ¿no? O sea, que explica los fracasos de los anteriores y la solución que él propone. O sea, el proyecto no lo construyó, etc. ¿Y se queda en España? No. Estamos en 1890, 92, 93, 94 y empieza a mandar artículos a las revistas importantes, a la Academia de Ciencias de París, a la Congrès, sobre las máquinas algébricas, sobre las máquinas de calcular. Y cuando le hacen académico de ciencias, su discurso de ingreso va sobre esto. Y es que es el ingeniero total. Mercedes no me puede permitir que venga yo por aquí y no hable de esto, por ejemplo, ¿no? Porque claro, hay que contextualizar de dónde ha salido todo este mundo de la, llamémosle hoy, inteligencia artificial, que no sale porque sí, por arte de magia, no. Leonardo es ingeniero de caminos. Y yo no sé si sabéis que Dios existe. Claro que Dios existe y además es ingeniero de caminos. Bueno, eso decían los ingenieros de caminos de sí mismos a finales del siglo XIX, ¿no? Este es ingeniero de caminos y entonces se puede dedicar a lo que le dé la gana. Claro, porque se puede dedicar, por ejemplo, a resolver el problema de los teleféricos. No hay teleféricos para personas en el siglo XIX. Y nuestro Leonardo, pues presenta el proyecto del primer teleférico para personas
y lo patenta en 1887 desde Portolín, en Cantabria, en el Valle de Ibuña. Pero claro, es que se queda en España. Dice, oye, mi invención va a resolver un problema, que es el del transporte por cable de personas con seguridad. Pues vamos a presentar la patente en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Suiza, en Austria-Hungría, en Italia, en todas partes. Y su sistema resuelve ese problema. Ahora ya podemos transportar personas con seguridad, porque vamos a liberar uno de los extremos del cable. Y encima el sistema va a ser redundante, con 6 cables paralelos, de tal manera que si alguno se rompiese, el sistema se autoequilibraría. Primera incursión en el mundo de lo automático. De tal manera que sí, habrá un saltito, pero los cables no van a soportar más tensión porque alguno de ellos se rompa. Lo único que va a suceder es que los contrapesos van a subir o bajar. Si os montáis en el teleférico de Fuente D, no se va a romper el cable, no os preocupéis, es uno solo, un cable soporte y otro tractor, porque va a pasar en la estación inferior por una polea y si os dejasen ver los pozos, donde están los contrapesos, pues veríais que la tensión del cable no la va a determinar si os metéis 15 o 40 en la barquilla, eso va a dar igual, lo va a determinar y está calculado por adelantado el contrapeso que está en ese pozo. Bueno, pues esa es la idea de Torres Quevedo, y encima pone 6. Pues mucho más estable, el viento le da igual prácticamente, y bueno, pues si se rompiese uno, pues no pasaría nada, nunca se rompieron. Pero lo importante no es que se quede en patente, es que se construyó el primer teleférico para personas del mundo en 1907 y se inaugura el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián, en el monte Ulía de San Sebastián. Aquí tenéis la maravilla que supone los 6 cables soporte, las 6 cables soporte, las 6 poleas y los 6 contrapesos. Y lo importante no es solo eso, sino que se clona y una empresa española con capital español, aparte del proyecto español y la patente española, la barquilla construida aquí en Madrid, en Talleres Grasset, y llevada en mitad de la Primera Guerra Mundial, desmontada para montarla allí. En fin, todo el ingeniero constructor, Gonzalo, su hijo, el capital, la administración, la explotación comercial, todo español, para inaugurar el 8 de agosto de 1916 el primer teleférico para personas de todo Norteamérica, que sobrevuela no las cataratas del Niágara, sino aguas abajo el remolino que hace el río Niágara, de tal manera que puede ir de orilla canadiense a orilla canadiense simplemente sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos. No hay que ir de orilla a orilla, pues problemas de visados y todo eso, ¿no? Pero esto no es lo importante es esto. Es que si vais hoy allí, os podéis montar porque sigue funcionando como el primer día sin haber tenido ni un solo accidente. A mí me hace mucha gracia, cuando hablan de marca España, pues hablan que si de los tenistas, los futbolistas, los cocineros. Oye, esto es marca España. Ingeniería española, I+D+I de hace más de 100 años. Oye, encima está pintado con el rojo igual, no está mal, ¿no? Bueno, pues puede gustar más meter el morado o no, pero vale, cuando vamos allí, en fin, que el corazoncito como que se nos pone, ¿no? Y además, ¿cómo se llamaba cuando se inaugura? Transbordador español del Niágara. Como los canadienses, antes de Trump, como los canadienses son como son también, y esto les sonaba muy hispano, muy latino, le han quitado el Spanish. Y ahora le llaman Whirlpool Aerocar, simplemente del remolino. Que no, que esto se inauguró como en Niagara, Spanish Aerocar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues este Leonardo resuelve muchos problemas y se está moviendo hacia el mundo de la automaticidad como estamos viendo, ¿no? Y el gran problema que tiene la humanidad no es los teleféricos al acabar el siglo XIX y empezar el XX, sino es volar. No podemos volar. Hay globos aerostáticos, pero no hay aviones todavía. Lo que fue el vuelo planeado, catapultado de los hermanos Wright es de finales del año 1903. Y eso todavía no es un aeroplano. Eso todavía no vuela y vuelve al sitio de partida. Lo que hay son globos. Bueno, y si le damos forma a usadas y les ponemos unos motores, pues los podemos convertir en globos dirigibles, ¿no? Bueno, pues está ahí, que si Santos Dumont intenta hacer cosas, que si Zeppelin, pues el Zeppelin fracasa, Santos Dumont se la pega, pero no hay dirigibles, ¿no? Y entonces, sí, el brasileño Santos Dumont, afincado en París. Y entonces Torres Quevedo, el nuestro, pues dice, pues voy a resolver yo el problema, voy a coger las ventajas del sistema rígido de Zeppelin, las ventajas del sistema flexible de Santos Dumont y voy a crear un sistema autorrígido. Es decir, voy a considerar un montón de triángulos de cuerda, de tal manera que los vértices de cada triángulo estén asidos, todos estos serían los triángulos, a 3 largueros de cuerda que van desde la proa hasta la popa, que van por aquí y por aquí. De tal manera que lo que acabo teniendo es una viga de sección triangular, hecha solo de cuerdas. Cuando le meta gas a presión,
se van a ir estirando, estirando, estirando. Cuando la presión interior sea parecida a la exterior, es decir, que si lo pincho no hay flujo de gas hacia afuera, pues va a funcionar como si fuese una viga rígida. Cuando cuelgue la barquilla con los motores, etcétera, pues el peso se va a distribuir por toda esa viga y no se va a doblar por el centro. Es flexible, con lo cual lo puedo inflar y desinflar. Admite impactos, no como los cepelines, que cuando le das un golpe pues se revienta entero. Se pierde hidrógeno, se mezcla con el oxígeno, es una bomba voladora, claro. Bueno, ¿qué habéis visto? Pues que efectivamente esto se va a construir, porque no se queda en proyecto. Y se va a construir ahí, en la cancha del Betty High. Y como cuando se inauguró el Betty High, se tuvo que suspender la inauguración porque llovió en 1894, cuando se inauguró la reforma con el centro de interpretación, no se pudo jugar tampoco porque también llovió. Y estuvo allí el alcalde intentando jugar, no haría los pelotaris y dice, vamos a dejar de hacer el ridículo porque ya que no se puede jugar. Bueno, pues Leonardo, sabiendo que eso podía pasar, el proyecto de Rukova contemplaba que estuviese cubierto y una planta más. Pero como ya jugó a la pelota, las apuestas ya eran un escándalo y se suicidaba la gente, se arruinaban y aquello ya era un desastre, pues no se terminó. ¿Y qué es lo primero que hizo Leonardo? Lo primero que hizo Leonardo fue cubrirlo. En cuanto lo alquiló en 1904 fue cubrirlo. Para que, primero, que nadie viera lo que estaba pasando allí y luego que la lluvia no le afectase a la construcción del dirigible que estaba construyendo. Va a haber muchas cosas. Voy a contar 4 nada más. Pero lo que sí podéis leer es lo que dejé allí escrito. Y lo podéis leer en la planta segunda. Ese soy yo. El frontón Betty High tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Puede tener muchos usos, pero en cualquier caso hay algo que no se puede evitar, que es honrar la memoria de Leonardo Torres Quevedo. Claro, porque allí Alfredo Quindelán, que luego será general del Ejército del Aire, y después en el gobierno de Franco, pues que ya era aeronáutico antes, cuando era solo capitán recién ascendido, fue ayudante de Torres Quevedo. Y allí, en el frontón Betty High, fue el que construyó el dirigible. Y ese dirigible lo sacaron, por donde entramos ahora, a visitar el centro de interpretación, por ese pasillo estrecho, desmontado, desinflado, y se infló en el gasómetro. Si vieseis por ahí una chimenea, es la que tenemos al sur del rastro, en una placita, la chimenea, pues esa, está ahí, es esa zona, donde estaba el gasómetro, la fábrica de gas de Madrid. En 1907, ese dirigible autorrígido se ensaya en Guadalajara. Ahí tenéis a Alfredo Quindelán en el Parque de Aerostación de Guadalajara, presto a ensayarlo. Leonardo le dijo, bájate, bájate, que no vas a probarlo todavía. En 1908 ya se montaron Quindelán, Vives y Torres Quevedo, porque ya teníamos un dirigible. Los espías franceses, viendo lo que estábamos haciendo, ahí estaban para hacerle fotos. Le compraron la patente, porque era un sistema que reunía las ventajas de todo lo que había y no tenía casi ninguna desventaja. Era más rápido, más maniobrable, más... Todo era una gloria. Y la Casa Astra le compra la patente y empieza en 1911 a ensayar el primer dirigible de tipo Astra Torres. Gusta tanto que los británicos del Almirantazgo le compran el Astra Torres 14, que bate el récord mundial de velocidad. Y durante la Primera Guerra Mundial, lo que van a hacer los británicos es copiando, eso que decimos de los japoneses y después habla de los chinos y demás, no. Copiando la patente de Torres Quevedo van a construir más de 60 dirigibles de su sistema para acabar con la amenaza de los U-boats, de los submarinos alemanes que tenían estrangulado a las islas británicas en el Canal de la Mancha, los Western Approaches, etc., ¿no? El aprovisionamiento de Estados Unidos, en el Mediterráneo también, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, pues todos estos son dirigibles del sistema Torres Quevedo. Algunos pueden estar volando 3 días seguidos, alternando tripulaciones. Batirán el récord mundial 4 días, 4 horas y varios minutos sin tocar tierra. Es decir, ya podemos hacer vuelos transatlánticos con estos dirigibles, ¿no? Hasta se los vendemos a Rusia, al Imperio Ruso. ¿Dónde? Lo estamos viendo en los telediarios. En Crimea, en Sebastopol. Ahí van a operar 4 para operar en el Mar Negro contra los submarinos alemanes. Los americanos van a comprar uno. Le quitan el 13, claro, como van a tener un 13, le ponen un 14, solo faltaba. Bueno, los japoneses, que ya se están preparando para la siguiente, en el año 22, compran el último por el que Torres Quevedo va a cobrar royalties. Y claro, aunque en España esto no se sepa, cuando los ingleses o los franceses escriben libros sobre los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacen? Sí, la lucha antisubmarina. ¿Quién lo hace? Los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Pero hay un tema. ¿Por qué le ha dicho Leonardo a Quindelán, bájate de ahí? Porque si yo soy un inventor y quiero probar mi invención, como el primer día que lo haga se me mate el que lo está haciendo, pues la hemos fastidiado. Entonces,
Cuando presentó el proyecto en 1902 en la Academia de Ciencias de París, que luego se publicó en todas partes, el informe fue, esto se resuelve, pero los académicos franceses más importantes, Opel, etc. Oye, que esto resuelve el problema de la navegación aérea, que se construya cuanto antes. Pero Nature, Literary Digest y The Aeronautical Journal decían, pero vamos a ver, que se acaba de matar Severo. Todavía no saben que 2 meses después se va a matar Bransky. Claro, es que una bolsa llena de hidrógeno, con un motor de combustión debajo, en 1902, que no son los motores de después, son bombas voladoras. No se puede probar ni un solo dirigible con humanos a bordo. ¿Y qué hace un inventor? Aguántame el cubata. Claro, invento el mando a distancia. Claro, eso es lo que va a hacer nuestro Leonardo. Que no puede haber a bordo humanos, pues no pasa nada. Invento el primer mando a distancia de la historia. Lo patento en francés, lo patento en inglés en el Reino Unido, en inglés en Estados Unidos, bueno, en español también, y lo construyo. ¿Y dónde construye ese mando a distancia? En el frontón Betty High. Hoy, cuando vayáis al frontón Betty High, al centro de interpretación, podréis ver cómo, según entráis, lo más importante, bueno, el juego de la pelota, el stand dedicado a Torres Quevedo. El telequino, una foto del telequino que les dejé yo, una maqueta del dirigible, uno de los dirigibles de Torres Quevedo, que se hizo con los planos que les he dejado yo, lo hemos construido en nuestro Museo Torres Quevedo de Cantabria y se lo hemos facilitado al Museo Torres Quevedo de aquí, de Madrid, y varios documentos de mi colección personal para que veáis lo que se hacía allí. Volvemos más. Pero esto es la visita del alcalde de Bilbao. El alcalde de Bilbao, en febrero del año 5, va al frontón Betty High y se encuentra, o la noticia se publica en los diarios vascos, claro, hemos hablado con el señor Torres Quevedo y de las experiencias que está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Ha teledirigido el primer coche. ¿Sabéis cómo son los coches en el año 1905? Son triciclos, no hay todavía grandes coches, ¿no? Pues allí ha construido Torres Quevedo un coche eléctrico, con baterías eléctricas, motor eléctrico, un coche no de combustión, sino eléctrico, y lo ha teledirigido delante del alcalde de Bilbao. Y luego lo vamos a ver cómo, es este el aparato, cómo lo va a teledirigir delante de todos los catedráticos de la Escuela de Ingenieros Industriales. Porque un alcalde es un político, pero los ingenieros industriales son las autoridades científico-tecnológicas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha hecho. Ha construido un mando a distancia efectivo para teledirigir, por ejemplo, coches. Los ingenieros industriales en sus revistas nos lo cuentan. Hemos estado para verificar allí, todos los profesores y los alumnos de los últimos cursos, ha teledirigido un coche con 3 ruedas y podemos añadir que tuvimos la satisfacción de presenciar que era obediente. El señor Torres Quevedo, desde el emisor de ondas de radio, de ondas hertzianas, mediante un pulsador de código Morse, pero no tiene puntos y rayas, le da igual, lo que va a hacer es mandar un número de pulsos y cuando le manda 2 pulsos, arranca. Cuando le mandas 3, va más deprisa. Cuando le mandas 4, más deprisa. 5, a la derecha. A izquierda, ahora marcha atrás, y va obedeciendo, él va anunciando, ahora va a hacer no sé qué, todos esperando, y lo hacía, y ahora va a hacer no sé cuánto, y eso es lo que nos cuenta la prensa. Pero ¿qué más cosas tiene allí? Ha convertido el frontón Betty High también en un astillero, y está construyendo las primeras lanchas eléctricas teledirigidas de la historia, que la va a teledirigir, una en el estanque de la Casa de Campo, y otra, que ahora veréis, en Bilbao, ya una más grande que va a terminar de construir en Euskalduna. Bueno, eso es lo que va a hacer. Y el alcalde de Bilbao le dice, oye, tráete esto a Bilbao. Y en Madrid está bien, pero oye, que en Bilbao también, ¿no? Bueno, pues eso lo va a hacer. Esto es lo que podéis ver allí en el centro de interpretación, el telequino basado en todas las cosas que llevamos más de 30 años contando sobre Leonardo Torres Quevedo. Y este es el barco que se acaba de construir, se compra en Alemania, a la Casa Tudor, y allí se adecua el telequino en la popa. El telequino ocupa todo esto. O sea que el barquito tiene su tamaño. Y el ayudante de Torres Quevedo pues va haciendo lo que Torres Quevedo ha hecho, 3 puntos, 5, lo que sea, ¿no? El rey Alfonso XIII va a probar, bueno, va a ser la mujer del rey, la reina, la que va a dar las órdenes al final. Pero bueno, ahí Torres Quevedo le va explicando al rey en qué consiste eso y ya luego la reina dará las órdenes de qué es lo que quería que se hiciera en septiembre de 1906. Y para que no os quede ninguna duda y no penséis que yo estoy exagerando, esto es lo que ya hemos conseguido. 2007, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos concede un milestone. En 1901, Leonardo Torres Quevedo empezó a desarrollar un sistema que llamó telequino para realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de ensayar globos dirigibles de su invención sin arriesgar vidas humanas.
Españoles de la sala, españolas, que no se os olvide esta frase. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El invento del mando a distancia completo no es de Tesla, por más que hayáis ido a la exposición que hubo en Caixa Forum hace poco, da lo mismo, que no. Lo único que hizo Tesla fue un emisor de encendidos y apagados y un segundo emisor de encendidos y apagados, 2 interruptores. Eso no es un mando a distancia. El mando a distancia es, le doy al 1 y sale lo que sea, le doy al 2 y sale otra cosa, le doy al 3, encendido y apagado es encendido y apagado. Y con eso no nos peleamos haciendo zapping, ¿verdad que no? Enciendes o apagas. Pues eso no es un mando a distancia. El de Torres Quevedo, sí. Bueno, pero ¿se quedó en eso nada más? No. Él entendía que si a esos globos, lo remarcaba más, a esos globos dirigibles, que son sensibles si les pongo un barómetro, a la presión barométrica, si les pongo una brújula, a la orientación magnética, si les pongo el receptor del telequino, a las ondas hertzianas, ¿sabéis lo que es un dron, no? ¿Y en qué consiste? Pues entonces, y le puedo poner más aparatos todavía, para recibir información del exterior, en realidad lo que tengo, permítaseme la frase, es un autómata que seguía obedeciendo impresiones. Algunas las mando yo, pero otras él solito, mediante sensores de distintos tipos, ¿no? Tiene una vida de relación con el entorno mucho más complicada que la de las máquinas industriales. No se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecerían reservadas a los humanos. Estamos en 1903 y le entra vértigo. Se podría ir muy lejos por este camino, pero es hora de que nos paremos, porque yo lo único que quiero es teledirigir. No quiero que el aparato sea un auténtico dron completo, como diríamos hoy en día. Este es nuestro Leonardo. ¿El telequino era bidireccional en el...? No. Emisor y receptor. Vale. Le mandabas... No había emisión desde el globo hasta... desde el... Se podría hacer lo que tú quisieras, pero la idea en este caso, él entiende que podría hacerse eso. La idea es, yo mando las órdenes y lo importante no son las órdenes, o sea, el número de pulsos que yo mando, es que memoriza el número de pulsos, interpreta qué orden está implícita en 2, 3, 5, los que sean, y él solito manda a los servomotores por las órdenes correspondientes. Muevo el timón, arranco el motor, bla. Efectivamente. Muchas gracias, profe. Bueno, pues este es el origen de todo este mundo que estábamos viendo. Automaticidad en el teleférico, el sistema se autoequilibra, autorigidez, autoorganización en el dirigible y un autómata. Porque esto es un autómata electromecánico. Primera máquina, probablemente una de las primeras máquinas que une mecánica y electricidad. Y la primera máquina que toma decisiones por sí misma. El humano manda pulsos, pero todas las órdenes las interpreta el receptor y ejecuta él solito, ¿no? Claro, y nuestro primer premio Nobel de Literatura no era un poeta. ¿Qué era? Un ingeniero de caminos, y que Dios existe y es ingeniero de caminos, y ya os lo he dicho, José Echegaray. Y entonces obtiene, esto lo escribe en cuanto se entera lo que ha hecho Torres Quevedo, y dice eso, vamos a ver, una sucesión de ondas hertzianas que determinan la corriente y de choques del martillo que la interrumpen, constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales, una serie de mandatos que el telequino interpreta y distribuye, moviendo el timón a la derecha, más o menos, precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres Quevedo. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. ¿No es esto admirable en su sencillez? No nos extrañe el premio Nobel. ¡Qué manera más bonita de explicar lo que es el aparato de Torres Quevedo en 1903! Ese es. Bueno, pues Leonardo, el nuestro, deja de momento que eso sea solo un aparato, pues para teledirigir, pero es del mundo que se está abriendo. Y ha empezado ya a hacer, desde cuando ya tiene que ir abandonando en 1908 el frontón Betty High, va a ir a Santa Engracia, sigue en Chamberí, sigue trabajando en Chamberí, va a estar en Francisco Silvela número 1, sigue siendo Chamberí, de sus talleres los va a tener, pero está haciendo ya otra cosa, porque los dirigibles ya se construyen en Francia. Y él pasa a atender llamadas que le hacen, por ejemplo, desde Francia. Queremos que nos cuentes qué máquina estás construyendo. Una nueva máquina que ya no es mecánica, sino que es electromecánica. ¿Nos escribes un artículo y nos explicas qué es?
Bueno, pues Torres Quevedo es convocado por España, digamos, para que sea representante de la ciencia y la tecnología española en el Congreso Internacional que se va a celebrar en Buenos Aires para conmemorar el centenario del grito de independencia de Argentina. Bueno, los gritos de independencia, si los damos bajitos no pasa nada, si los damos muy altos nos pueden costar muchos muertos. ¿Y a qué costó? Es decir, que los gritos de independencia de Argentina de 1910 les llevó muchos muertos a los dos bandos hasta que, sí, años después, pues fueron independientes. Pero bueno, transcurridos 100 años, España se quiere reencontrar con la antigua provincia que teníamos allí, que no colonia, y mandan a la chata, a la infanta Isabel, mandan diplomáticos, políticos, y Torres Quevedo, que va a hablar de la raza, en el sentido de la comunión cultural, etcétera, que se utilizaba en ese momento, y sobre todo va a hacer una cosa, va a dar una conferencia científica, y va a presentar los diseños de la primera máquina de calcular electromecánica. Esa conferencia es el complemento de una comunicación que presenté en la sección del Congreso y allí expuse las consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y manifesté a continuación, ya centrado en las máquinas de calcular, que estoy convencido de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin que intervenga el humano, de tal forma que baste meterle los datos para que el autómata lo calcule e imprima, si se quieren, los resultados. 1910. Lo publica en la revista Ingeniería, nos manda unos diseños preciosos, tan bonitos como los dibujos de Leonardo da Vinci, ¿y qué pasó? Bueno, se publica en la revista Obras Públicas también, ¿pero se va a quedar solo en proyecto? No, no se va a quedar en proyecto. Él ha visto que esto es otro mundo, esto es un mundo impresionante, y ya no sabía, en cuanto vuelve de Argentina, se ha puesto a trabajar en la nueva ciencia. Ensayos de automática lo ha llamado. Este manuscrito es el intento de construir una ciencia que 2 años después se convierte en libro. Como las imprentas tardan y demás, pues aunque está terminado el año 13, no sale hasta enero del año 14. Y esta es esa máquina que ha presentado en Argentina. Una máquina que computa, una máquina electromecánica que realiza multiplicaciones y que imprime los resultados. ¡Claro! Este sistema sí permite resolver el problema de Babbage. El genio mecánico de Babbage fracasó, se arruinó un montón de gente porque la tecnología no era la adecuada. Tenía que ser una solución electromecánica. Y para eso es para lo que he creado esta ciencia, que examina este tipo de autómatas que han empezado a existir con mi, dice él, telequino. Claro, el telequino. Pero aquí en los ensayos va a centrarse en las máquinas analíticas, que Babbage ha fracasado. Pues yo os explico cómo vamos a resolver, cómo vamos a construir el computador programable. Y esos son los diseños que vamos a ver aquí. Aquí tenemos los diseños del computador programable en los ensayos sobre automática. Bueno, todo esto lo hemos contado ya, y lo tenéis en los Annals of the History of Computing del año 21-22, y contamos cómo funcionaría ese autómata programable electromecánico. ¿Y Torres Quevedo se quedó en proyecto? No. Nos demostró que se podía construir el computador. Lo va a presentar en 1920, porque en 1820 Tomás de Colmar había construido un aritmómetro electromecánico, perdón, mecánico, solamente mecánico, multiplicaba, dividía, etc., que es lo más complicado de las divisiones, porque exige comportamiento condicional de la máquina, y Torres Quevedo pues lleva allí un nuevo tratado sobre este aritmómetro y la máquina, el computador. Ahí tenéis el teclado, es una máquina de escribir, el órgano de entrada de los datos. Pero estáis viendo que eso ¿qué es? Una impresora, el órgano de salida. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. La máquina almacena en su memoria artificial todo lo que le hemos dicho. Y cuando le damos al espaciador, que es el intro, retoma de la memoria artificial todas las órdenes, realiza las operaciones y, como había anunciado en Argentina en 1910, pues manda de vuelta a la impresora el resultado. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues la pregunta sería, ¿vale? ¿Y esto qué valoración nos merece? 1990. Francia, Museo Nacional de las Técnicas de París, han organizado una antológica exposición de las máquinas de calcular de Pascal
al ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Qué hay en el capítulo del ordenador? En 1920, el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Y cuando ponen un gran panel con todas las máquinas, desde los guijarros, de los ábacos y demás, hasta los ordenadores actuales, ¿dónde está nuestro Leonardo? Va a estar por aquí, pero como no lo veis, os lo amplío. ¿Vale? Porque es muy grande, pero vamos, este camino que lleva a los ordenadores actuales. Venga, ahí lo tenemos. El camino que lleva a los ordenadores actuales no tiene muchos protagonistas. Los fracasos de Babbage, el Mark I y el ENIAC de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero esos son los años 40. Y entre los fracasos y los ordenadores que tenemos, Togiski Vitu, 1920, el aritmómetro de Leonardo Torres Quevedo. Pues le preguntamos a ChatGPT. Vamos a preguntar a ChatGPT. Oye, ¿tú sabes, ChatGPT, que el aritmómetro electromecánico era una computadora electromecánica creada por Torres Quevedo en 1920? Digo, sí, también lo llamábamos no sé qué, no sé cuánto, Leonardo Torres Quevedo lo diseñó, utilizaba, bueno, pero no era una computadora completa, de multipurpose, ¿no? No era el ordenador completo, ¿no? A ver, ¿tú sabes que esto ya lo hemos contado en los Annals of the History of Computing en el año 2021, donde efectivamente el aritmómetro electromecánico no es el computador completo, pero los diseños sí están? Y lo que hacía Torres Quevedo con este aritmómetro es demostrar que con esta tecnología se podía construir la máquina de calcular programable completa. El ordenador que diríamos hoy, la máquina analítica que llamaba Torres Quevedo. Pues mira, lo siento mucho, pero me han entrenado hasta 2021. Así que no tenemos respuesta. Esto fue según salió. Y luego ya le entrené un poquito más, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Los entrenadores no lo han hecho. Es que están listos. La máquina no está lista. Hacer lo que le han enseñado a hacer. Pues ya lo había dicho Torres Quevedo, ¿verdad que sí? Bueno, el artículo lo tenéis publicado desde el año 2021 y se llama, de septiembre del año 2021. Y para que no hubiese dudas, pues le pusimos un título llamativo, ¿verdad? Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. No puse cibernética porque ya... Y dije, bueno, a ver si lo publica. Es que me lo pidieron ellos, porque vieron una exposición que monté en el Castillo del Rey de San Vicente de la Barquera, uno de los editores de la revista, y me dijo, ¿puedes escribir un artículo sobre todo esto? Digo, sí, pero nos va a llevar el doble de los artículos. No, solo las páginas que tú quieras, sí, estamos entusiasmados. Bueno, entonces dijo, ah, sí, bueno, ¿qué resumen? La historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros de la automática poco conocidos, de padres perdidos del ordenador, de fundadores de las ciencias de la computación que no nos resultan familiares, o de creadores de la inteligencia artificial que no tienen reconocimiento todavía. Cogemos aire. Invita a que miremos, en realidad lo que invita es a que miréis, porque yo ya he mirado bastante, con ojos al pasado, con unas mentes más abiertas. Bueno, pues en este artículo vamos a proporcionar una visión completa de Torres Quevedo y de su contribución a todos estos ámbitos que lo convierten en el pionero de todas estas realidades. Sí, porque puede pensar una máquina, ya se lo había planteado Torres Quevedo como una pregunta, y ya había dado una respuesta. Queremos una ciencia para los autómatas y se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y es esto un error fundamental. Bastará que sea inteligente su constructor. Y lo demostramos, no como manuscrito, sino como un tratado, y lo demostramos con máquinas, creando una nueva ciencia, la automática. ¿Para qué? Para esas máquinas que Alan Turing no se atrevía a definir. Y que Torres Quevedo sí nos dice qué es una máquina. Y nos dice que es una máquina dotada de inteligencia artificial. ¿Qué él dice? Dotada de discernimiento. Es decir, responde a la pregunta. Y ya estaba aceptado, que lo había hecho en 1914. Ya estaba aceptado en inglés, que construirán máquinas que sustituyan a la mente humana. Y ya había construido en 1920 una máquina demostrando que esto se podía hacer. Y por eso, cuando en 1930... en las páginas de Figaro, Maurice Docan, el padre de la nomografía, uno de los pioneros en Francia de la computación, enamorado de Torres Quevedo, construye un artículo histórico de las máquinas de calcular desde Pascal hasta Torres Quevedo, digamos hasta el ordenador, nos lo explica. Ha resuelto el problema, se ha enfrentado al problema de Babbage y ha dado una respuesta teórica completa y una respuesta práctica con el aritmómetro electromecánico parcial, pero demostrando que se podía dar también una respuesta completa de manera práctica. Ante eso, ¿acaso no deberíamos considerar
a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo, y esto lo está diciendo un francés de un español en 1930, y su tiempo es el de Tesla, el de Thomas Alva Edison, el de Marconi, en fin, todos los que queráis. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Pues Maurice Docan hizo la pregunta, pero la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Te podría hacer una pregunta. Ya tuvo la respuesta. ¿Qué futuro, desde tu punto de vista, tenemos en el tema de la inteligencia artificial? ¿A qué extremo puede llegar a sustituir del todo al pensamiento humano, a la velocidad que está yendo ahora la ciencia y las máquinas? Porque yo es que me llama la atención una fotografía de mi madre que le metes en un programa y de repente mi madre empieza a moverse. Me dejó sorprendido, que hasta me emocioné cuando lo vi. Bueno, que eres capaz de coger y sacarle su movimiento, su expresión con una máquina. ¿De una foto? De una foto. Y vamos, me han mandado muchas fotografías ya de su mujer cuando era joven, toda sonriente y así hablando. O que le ponen color a las fotografías. Pues te ha respondido Leonardo. Leonardo te ha dicho que lo que seamos capaces los humanos de hacer, lo haremos. Y que poco a poco irán haciendo cada vez más cosas. Pero siempre será un humano el que construirá el programa, que enlazará con otros programas, este último de los chinos. Bueno, pues enlaza con los programas que ya tienen y los piratea. Pues ha llegado un europeo, listo, y pirateará todas las anteriores, porque es pirateo de información. Es el manejo de la información. Entonces, son obras de los humanos. Las máquinas nos están sustituyendo desde hace mucho tiempo. Inventamos la rueda, mira tú si nos ayudaron, ahora que tiene un animal, luego ya no hace falta que tiene un animal, sino un motor de combustión, un motor eléctrico. Claro, estamos siendo sustituidos en un montón de cosas. Y Leonardo dice, es una cuestión de tamaño, de tiempo, que sustituyan en muchas más, en todo lo que sea imitar el pensamiento humano. Claro que sí, lo están haciendo. Ahora, la totalidad, pues eso, muy complicado. No conocemos todavía el cerebro humano natural como para poder encontrar las posibilidades de construir uno artificial. Cuando en estos mundos de la cibernética empiezan a estudiar redes neuronales, claro, es que están las centrales telefónicas, las centralitas telefónicas. ¡Oh, esto funciona como las neuronas! Las neuronas son mucho más complicadas que unos meros contactos en red. Entonces, que sean axones, que sean neuronas, hay un montón de conexiones de células gliales, en fin. Lorente de No ha estudiado esas cosas, ¿no? Entre otros. Es mucho más complicado. Ahora lo que hacemos es intentar definir la inteligencia natural a partir de la inteligencia artificial y la artificial a partir de la natural. Pues maravilloso, estamos ahí, venga a marear. Y es difícil. Pero yo creo que Torres Quevedo ya nos dio muchas claves. Entonces, claro que vamos a seguir siendo sustituidos cada vez más. Ahora, yo creo que somos muy complicados como para poder construir máquinas, como decía Descartes, que nos sustituyan en todo. Cuestión de tiempo, tamaño, en que vayan sustituyendo más cosas. Espera un segundito ahí. El autoaprendizaje de las máquinas estamos en stand-by, por decir así. Vamos a dejarlo ahí. Una cosa es que sean capaces de recuperar información, de almacenarla, y otra cosa es que saquen conclusiones. Otra cosa es que utilicen estadística. Si un humano construye un programa que permite simular el aprendizaje, pues simularán el aprendizaje. Por eso digo, hoy por hoy estamos en el stand-by. No, yo creo que ya tenemos ahí que aprenden, entre comillas, que imitan el aprendizaje. Y cada vez lo harán mejor, claro. Sí. Pero será imitación porque un humano ha creado la capacidad de que esa máquina nos muestre un comportamiento parecido. El humano es el máquina. El humano es el constructor, el programador, la máquina hace lo que el humano le ha enseñado a hacer.
Y pues ir empalmando programas para que parezca cada vez que hacen más cosas, pero... Sí, claro. ¿Tú crees que alguna vez alguna máquina llegará a crear? Porque para mí el pensamiento, la base del pensamiento está en la creación, ¿no? Si es capaz de crear, entonces es cuando realmente piensas. Una máquina, hoy por hoy, no crea, ¿no? Te acaban de explicar que crea una escena, te crea una película... No. Eso no es crear. Crear es partir de la nada. Tú partes de la nada. No tienes nada en la cabeza. No te apoyas en lo que ha hecho otro y creas. Pasa una obra literaria que tú inventas. Eso es crear. Eso yo pienso que no es muy difícil que alguna La máquina... nada y el todo, la vida surge a partir de la no vida, cómo surgió la vida a partir de la no vida. Son preguntas maravillosas, cómo lo resolvemos. Eso que tú estás diciendo, la máquina no va a crear más que aquello que los diseñadores de la máquina le hayan permitido o enseñado. Luego, el creador puede descubrir que ha creado tantas cosas que ni sabía que la máquina era capaz de hacer. Pero eso no sigue pasando con cualquiera de las máquinas que tenemos. Los que tengáis Thermomix, pues seguro que descubrí que hacen más cosas de las que pensabais. O no estaban en el libro de instrucciones. Bueno, pues muy bien, te podemos utilizar para 1000 cosas, ¿no? Pero estarán siempre porque un humano, o una colección de humanos, miles de humanos, han construido, han programado algo que es capaz de hacer cada vez más cosas. Eso seguro. Pero van a hacer falta los humanos en algún momento. No sé por qué no. Pero eso mismo nos pasa a los humanos, ¿eh? Los humanos también, todo lo que creemos que creamos, en el fondo lo estamos copiando de 1000 informaciones que tenemos ahí. Claro. No estamos tampoco creando de la nada. Eso Claro. es producto de nuestra sociedad, De la educación que recibimos, cultura, de la educación, claro, Un claro. anticorpista sí que crea él solo, de la nada. No. De la nada, no. Desde nada no se puede. la zona de un tiempo se ha creado una familia, un ambiente cultural, todo eso. Hombre, que todo eso influye es evidente. Es lo que es. evidente, ¿no? Pero la creación es otra cosa, no es una programación. Una cosa es la nada y otra cosa es lo invisible. A lo mejor Dios crea de la nada, pero los humanos creamos a partir de lo invisible. El pensamiento es invisible y el pensamiento crea la realidad, las sillas, la casa, un coche, etc. ¿no? Es distinguir esos planos de creación, ¿verdad? Sí, No soy experto, pero... No, aquí todos tenemos cultura y todos podemos crear. Sí, yo por delante te agradezco la exposición porque ha sido excelente y buenísima, con lo cual muchísimas gracias. Como tengo formación económica, no de ingeniero, me voy a otro campo distinto de lo que han planteado las anteriores intervenciones. Quizás con lo de la nada tenga que ver, ¿no? En un momento dado de tu exposición hiciste pasada hincapié en la enorme cantidad de energía que consume este proceso, ¿no? Yo le añadiría además la enorme cantidad de datos que hay que procesar. Entonces, mi pregunta es, siendo los datos un nuevo recurso productivo, no lo eran antes, ¿no? Y siendo la energía un consumo ingente, esos dos elementos, ¿qué tope le ponen al proceso? Es decir, no consumiremos una cantidad de energía tan descomunal que hay que parar el seco. Nos preocupan los aviones, nos preocupan otra serie de contaminaciones, pero esto es una locura, ¿no? Y en segundo lugar, la apropiarse de los datos no genera dinámicas totalitarias de quien los maneje y quien se haga con ellos. Esos dos temas me preocupan más que cuán lejos llegue la inteligencia artificial en su proceso de progreso de últimas, ¿no? Sí, todo eso está ahí, pero eso excede a los humanos como nosotros. Estamos viendo actuaciones de dirigentes que me parece que eso le importa bastante menos, ¿no? Entonces, pues échate a temblar, porque el consumo energético pues le puede preocupar a algunos o no. El manejo de los datos es evidente que es la garantía del poder, entonces, pues estate seguro que se consumirá lo que haga falta para tener el poder necesario con datos o con lo que sea. Hace 3.000 años o 4.000 pues era el que tenía más fuerza y mejores usos del metal, pues el bronce y luego el hierro. Bueno, ahora es más complicado. Claro, la información es formas de control mucho más complejas y dentro de 2 siglos pues, imposible prever cuál puede ser el control. Pero hoy es eso, datos, energía, comida y agua. Sí. ¿Con qué materiales trabajaba Torres Quevedo? ¿Metal? ¿Madera?
metal sobre todo. Porque los chips ahora se alojan con arena y todo el rollo, ¿no? Y los plásticos han Esto es evolucionado todo, muchísimo. digamos, la parte mecánica, pues son engranajes con ruedas dentadas y todo eso. Cuando le mete la electricidad, pues ahora vamos a tener pues, contactos, switches, interruptores, bueno, aparatos cada vez más... Bueno, están disponibles, lo que pasa es que los reúne todos en motores, todo eso ya estaba en la industria y los va combinando. Como una máquina de escribir, mira qué se te ha ocurrido, pues la máquina de escribir es el teclado del computador, claro. Pero todo muy pesado, ¿no? Todo Sí. montarlo en el, Te puedes imaginar. en el dirigible. Estamos en la época mecánica y electromecánica, no estamos en la electrónica todavía, no, esa parte es muy posterior. No hay resistores, no hay válvulas, no existen. Eso, hay chips, por supuesto. Pero esto que dices es un problema tecnológico. Ahora que son con switches, pues bueno, pues necesitaremos edificios enteros. Bueno, pero él lo veía, es lo mismo. Ahora es energía, es programas cada vez más megas, más teras, más... Había por aquí otra pregunta. Sí, bueno, yo iba a la pregunta y creo que pensar, habría que definirlo. Claro, o sea, hay muchas facetas del pensamiento que sí que hace la inteligencia artificial. Por ejemplo, relacionar, sacar conclusiones, decidir cosas, tal. O sea que a lo mejor efectivamente le falta eso de la creatividad. No sé si consiguen algo en la creatividad o no, pero yo creo que hay muchas facetas del pensar que ya las desarrollan ahora. Sí, no sé si el total. La palabra clave es imitar. Claro, imitan magníficamente y cada vez imitarán más cosas. Sí. Pero que ya has visto, la frase de Turing es yo no puedo, pero en realidad es como imitar, es lo que estamos hablando de, pues Torres Quevedo ya te lo había adelantado 40 años antes, ¿no? Claro. Y estamos imitando, construyendo máquinas que imitan no solo los movimientos, sino cosas que parecían que eran el pensamiento. Pero es el creador, el humano el que piensa por la máquina, claro. Las máquinas también pueden imitar la maldad, claro. Perfectamente. Twitter es un ejemplo, funciona con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y es la mayor creadora de bulos y de atrocidades. Lo que los humanos que lo programen o lo manejen permitan que ese programa, si lo quiere escapar, pues escapará. El acceso a la pornografía o lo que no, si no, pues sí. Pero Twitter ni es bueno ni es malo, es una herramienta creada por humanos. Twitter, Blue Sky o lo que sea, claro. Facebook. Sería interesante, o sea, este hombre que es un genio, obviamente, ¿no? Yo estoy encantado de esta conferencia porque supe siempre que Torres Quevedo era un personaje excepcional en la historia de la ciencia y la tecnología, no solamente en España, sino también internacional. Pero nunca había tenido la oportunidad ni de leer nada profundo, ni de que me condensaran en una hora pues, todos los logros de este personaje, que parece que tuvo varias vidas y alguna. Entonces, es un inventor, pero es también es un creador. Si definimos la creatividad, como me diste tú la pista, ¿no? Definimos la creatividad como la capacidad de tener algo nuevo y valioso a este mundo, ¿no? Este hombre trae un montón de cosas nuevas y valiosas, ¿no? Valiosas porque las valoramos, y tanto eso sí que las valoramos que tenemos todos en casa los telequinos, ¿verdad? Pues como hablamos, es exactamente eso. Por ejemplo, entonces, es un personaje que excede, es difícil de clasificar. Que lo has estudiado a fondo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero me parece que es un personaje excesivo, ¿no? Excesivo en todos los planos, en el plano científico, en el plano de la creación, en el plano de la invención, en el plano de la anticipación. Es muy difícil encontrarse. Me gustó mucho ese paralelismo que haces entre nuestro Leonardo y el Leonardo, porque son dos genios excesivos, ¿no? Y desde luego lo que sí tremendo es que no sepamos casi nada de la existencia
y de las cosas estupendas que ha hecho este personaje, ¿no? Y cómo ha sido reconocido internacionalmente, cosa dificilísima. Bueno, el reconocimiento en realidad, yo más que aquí, casi, ¿no? Más que aquí, casi. Bueno, a ver, yo lo que os he hecho es desempolvar cosas que existen, pero eso no quiere decir que hayan tenido reconocimiento. Que el IE Cubo lo reconozca no quiere decir que los ingenieros hayan leído eso. Es decir, existe eso, pero no ha permeado a todos ellos. Que hayamos publicado en los Annals of the History of Computing, eso no quiere decir que todos los historiadores de la informática desde entonces hayan tirado a la papelera todas sus historias y hayan entendido que las tienen que empezar a escribir de nuevo, y empezando con el nuestro, que eso no es así. El viernes que viene me voy a Londres a la Computer Conservation Society a darles esta conferencia. Pero pues le va a sonar, bueno, es que me estás contando, que te vas a cargar a Turing, que te vas a cargar a Wiener, o sea, que puede que no sea tan agradable luego. A nadie le hace gracia decir que Turing estaba naciendo cuando Torres Quevedo ya tenía la ajedrecista, y así sucesivamente. Tengo que moderar a ver cómo lo cuento. En el rojo igual pero sí, esa ya se las di en el 2017, ya les hablé del transbordador y de los dirigibles en el 2018, pero de computación no les había hablado. Entonces, pues voy a hablar bien. Sí, esto es digamos, un intentar que el mundo se entere, que en España se entere. Este libro que no me has preguntado, pero lo podéis adquirir. Estamos preparando la segunda edición, ahora está agotado. ¿Se ha publicado, Bueno, el Colegio de Ingenieros de Caminos, sí. Pero editorial Los Cántabros. Si entráis en editorial Los Cántabros, pero está agotado porque hemos hecho una segunda edición y estamos preparándola para que tengáis más información. Hay un estudio introductorio de mi padre y mío de unas 130-140 páginas, pero lo importante es que está reproducido facsímil a todo color los trabajos importantes de Leonardo, los ensayos de automática, la memoria de las máquinas algébricas. Entonces es importante, bueno, nuestro contextualiza y está bien, pero tenéis los originales para ir a las patentes del dirigible, a la patente del transbordador, o sea, el aritmómetro electromecánico, o sea, está ahí lo podéis. En realidad, como no ganamos dinero, lo que queremos es difundirlo, son 500 y pico, bueno, un ladrillo, son 30 euros con gastos de envío incluidos, o sea que bueno, no cuesta dinero, ¿no? Y está todo solo. Y este cuesta 14,50 creo, es más pequeñito, lo publiqué hace nada, unos meses, lo presentamos en el Ateneo de Madrid hace un mes, y es un libro de bolsillo condensando, no en una hora, nos va a llevar un ratito más en leerlo, pero es finito y se puede leer la obra de Torres Quevedo, porque no se ha hablado que es el inventor del primer catamarán moderno. Cuando vais entre las islas en un catamarán, pues esto no me lo ha inventado él en 1916. Esta exposición la tuve en el Museo Marítimo de Bilbao desde septiembre del año pasado hasta enero de este año, ¿no? Y así es que podemos estar hablando de inventos de Torres Quevedo y por eso os he sintetizado los más importantes, ¿no? Pero hay más. Bueno, pues esto que digamos que tenéis bibliografía para seguir disfrutando, aparte de que en internet hay muchas cosas. La conferencia está en vídeo. Va a estar en vídeo esta y una parecida pues ya la he dado muchas veces. La comparativa entre Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo la tenéis en vídeo también. O sea que si en internet está casi todo ya, porque he dado tantas conferencias que muchas están en vídeo. Y las podéis ver en YouTube. ¿Perdón? Has dicho todo esto de estar en internet, digo que es donde aprende la inteligencia artificial. Claro, luego coge y pega y descubre que sí. Pero claro, si no lo han entrenado, como decía ChatGPT, oye, es que los datos llegan hasta más allá no tengo. Perfecto, un humano no lo ha entrenado, no le ha metido los datos, no le ha permitido entrar en esa información. O la da el sesgo, pero no la gana. Sí, claro. Porque somos humanos, lo que vamos a hacer, como preguntaba, no sé qué le preguntaban a ChatGPT si era bueno o malo, no me acuerdo quién. O el chino, era el chino, ¿no? Entonces los dirigentes chinos eran buenísimos, ¿no? Eran demócratas de toda la vida. Sí, claro, porque claro, tú lo entrenas para que claro, sesgo de género, sesgo político, sesgo lo que sea. Hoy había una noticia curiosa que viene un poco a cuento, era hablando de los abogados y el ChatGPT y la inteligencia artificial. Entonces era que había habido una sentencia contra un abogado, me parece que era en León, porque había presentado todo un recurso y toda una impugnación y se había dado cuenta al juez que estaba basándose en leyes que eran colombianas. Porque no lo había. Se lo ha dado la inteligencia y antes me lo manda. Lo cual te demuestra que nos manejan y nos torean por donde quieren. La información es poder. Sí.
mal uso que damos. Te proporciona toda la información, lo que no es capaz de seleccionar, porque tú pides información, esta mañana estaba buscando unos depuradores de agua para entonces sí, me daban un montón de depuradores de agua, claro, estaba de alguna manera tabulado para las condiciones que regían en México para considerar agua potable. Entonces, claro, los parámetros no eran los mismos. O sea, ellos tienen una tolerancia casi para la crítica de coli que probablemente aquí es cero. Y eso sí que la venganza de Moctezuma te vuelve otra vez. ¿Quiénes le mandan a hacer una ciudad en medio de una laguna? Bueno, para protegerse estaba más o menos bien pensado. Sí, pero como jurídicamente la ciudad funcionaba un poco mal. Bueno, esta conferencia la está grabando Josh y la podéis ver en la página de la Cultura, o sea que de Casa de Cultura, o sea que la vamos a subir a la página de Casa de Cultura, en la una pone blog, ¿no? Donde pone blog, ahí están todas las conferencias que organiza la Casa de la Cultura y esta estará pues mañana o pasado subida. Paco, eres de verdad genial, o sea, no sabes lo que te agradezco que vengas aquí a la Casa de la Cultura, que ha venido todos los años, o sea que no os creáis que es el primer año que viene. Yo desde que lo conocí en Cantabria, los rotos. Entonces todos los años lo invito y él viene con una generosidad porque es un trabajo, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias Paco, ha sido una conferencia excelente, creo que la hemos disfrutado todos muchísimo y que hemos aprendido muchísimo y que por favor vamos a reivindicar a Leonardo Torres Quevedo.